invitación, por dejar coordinar esta linda mesa. La verdad que los participantes anteriores, la verdad que es un gusto y un honor haberlos escuchado. Muy interesante la charla. Bueno, les cuento, yo soy médico deportólogo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el 2006. Soy médico especialista en cirugía general y videolaparoscopía y médico efector de la Agencia Córdoba Deportes para la realización de los EMAC, que son los exámenes médicos de mediana y alta competencia. Y bueno, vamos a presentar esta segunda mesa del tema de hoy, de fisiología del deporte de alto rendimiento, con tres rosarinos, los tres miembros de la Asociación Rosarina de Medicina del Deporte. Vamos a iniciar con Marcelo Montrasi, lo vamos a presentar. Marcelo, ¿estás listo? ¿Estás listo? Con la presentación yo te voy presentando. Marcelo Montrasi es médico especialista en medicina del deporte y del ejercicio, médico de la Confederación Argentina de Hockey, es coordinador médico de hockey del Jockey Club de Rosario, director médico de Dinamia, Centro Médico del Ejercicio, presidente actual de la Asociación Rosarina de Medicina del Deporte y docente de la Universidad Abierta Interamericana en el posgrado de Kinesiología del Deporte. Cuando quiera, Marcelo, damos las charlas y después dejamos las preguntas para el final, ¿te parece? ¿Se escucha, Diego, ahí? Perfecto, perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, sí. Acá hay una gran tormenta en Rosario, así que por eso teníamos miedo a ver con la conexión. Pero bueno, cualquier cosa me avisas. Así que bueno, primero obviamente agradecer a la FAMEDET y a Fabio, porque bueno, la verdad que la medicina del deporte que tanto nos une a todos y podemos desarrollarla y tener estos espacios creo que es importantísimo, y tal cual con los tremendos disertantes que hubo anteriormente, así que agradecer por poder participar acá desde ARMED. Bueno, mi tema, prevención de lesiones musculares en el hockey. También agradecer a todos los lugares donde uno puede trabajar porque puede desarrollar el arte, que en este caso es nuestra medicina. Bueno, los objetivos de estas charlas van a ser qué incidencia tiene en el deporte la lesión muscular, el músculo que más sufre más lesiones, después programas y estrategias de prevención, conclusiones en la experiencia práctica como científica. Nosotros vamos a ver que la incidencia que tiene en el deporte la lesión muscular es alta en la mayoría de los deportes, estamos hablando casi un 42% sobre otras lesiones como ligamentosas, tendinosas, y después, dependiendo de cada deporte, también hay una... Voy a poner, ahí está el enlace. También hay una estadística que bueno, va a depender obviamente de los datos que tengamos, pero por ejemplo acá vemos en el fútbol un 31%, en atletismo un 16%, rugby, ya en los deportes de equipo, rugby, baloncesto y fútbol americano, y hockey sobre césped alrededor de un 26%. Estas son todas estadísticas internas. La suerte de poder trabajar en la Confederación Argentina de Hockey y poder haber viajado a distintos lugares y torneos, donde en cada gira íbamos sacando los datos y fíjense que siempre la afección muscular está presente, ¿no? Estoy hablando de afección, no de desgarro, sino que después, obviamente, la mayoría eran dolores musculares y sobrecargas, ¿no? Dependiendo también la gira. En esta gira tuvimos 10 partidos en 19 días. O sea, fue bastante. Entonces, obviamente, la afección muscular está a la orden del día, como se dice. En las concentraciones también. Pero bueno, más que todo eso, la afección muscular, cómo se encuentra y cómo participa, ¿no? Acá vemos en la Copa del Mundo, de la última Copa Mundial 2018 en varones, fíjense, un 26% de lesiones musculares. Hay un 35%, pero esto es traumatismo y de rodilla y mano, propio del deporte, ¿no? Pero la lesión muscular presente. Me parecía importante, antes de ver la estrategia de prevención, los factores predisponentes, como el inadecuado calentamiento, la poca flexibilidad y fuerza, la inestabilidad lumbopélvica y la insuficiencia de la sincronización entre agonista y antagonista. Acá esto siempre lo nombramos en cuanto al tener un
un camión que sería el cuádriceps y un isquiotibial que sería el fitito, y bueno, si no hay una buena sincronización entre ellos, pero viene la lesión, ¿no? Los factores desencadenantes, como hablaban muy bien recién, los factores psicológicos, la inadecuada rehabilitación luego de la lesión previa, y aspectos específicos del deporte practicado. En cada deporte, tal cual, hay una lesión distinta. En el hockey es un deporte que fue cambiando con el tiempo, con la superficie. Hoy se juega en una superficie más perfecta, con menos problemas de técnica, porque las canchas cada vez son mejores, y entonces los gestos deportivos se hacen más repetitivos y vemos muchas lesiones. Yo acá tengo un video corto en el cual se muestra un... ¿Se ve bien el video? Se muestra un gesto deportivo en el hockey, que es la arrastrada. Fíjense que es un gesto de alta velocidad, de 119 kilómetros llega. Fíjense cómo es un gesto de alta velocidad, de una apertura tremenda en aductores, las lesiones que vemos en oblicuos. Y fíjense un gesto que también termina unipodal con una tremenda rotación de la cadera. Y de alta velocidad. Bueno, con esto, yendo al gesto deportivo, las lesiones están si nosotros no manejamos las cargas, obviamente. Factores determinantes: la alimentación inadecuada, la poca hidratación, la fatiga acumulada y la falta de descanso. Ya nombrando todas estas cosas, nos metemos en el hockey específico, la lesión muscular en el hockey. Esto en un estudio de 2 temporadas del Real Club de Polo de Barcelona, en la división de honor de España, sería la primera división, ¿no? Donde estudiaron a mujeres y varones y se presenta de manera aguda la lesión muscular, la que más afecta de extremidades inferiores. Los músculos más afectados son los isquiotibiales. La mayoría de las lesiones fueron de carácter leve, por suerte. Estamos hablando de contracturas, sobrecarga o DOMS. Las mujeres presentan apenas más lesiones que los varones. Se producen muchas más lesiones en los partidos que en los entrenamientos, esto igual en mujeres y en hombres. La lesión con mayor incidencia fue el DOMS, como decíamos antes, el dolor de origen muscular tardío, seguido de las sobrecargas y las extensiones musculares. Y ahí está. Entonces, ahora nos vamos a... ¿Cuál es el músculo que más sufre? Como dijimos, la distensión de isquiotibiales son las lesiones sin contacto más comunes en deporte de equipo. Y dentro de este grupo muscular, el bíceps es el más afectado. Pero las tasas de recurrencia siguen siendo altas, a pesar de las medidas preventivas, ¿no? Las lesiones musculares tienen consecuencias negativas para el rendimiento y la economía de su equipo. Y también vemos que el jugador tiene que estar apartado durante un tiempo. Por ello, el diseño de estrategias preventivas de las lesiones musculares es fundamental. Y acá nos metemos en los programas de prevención y estrategias. Tenemos el FIFA 11+, tenemos la guía del Club Barcelona. A esa guía se le ponen distintos protocolos y distintas cosas, el Harmonic Program, el GPS, el NordBoard para las isquiotibiales. Bueno, hay distintas plataformas en los celulares, hay muchas. Acá yo vi en un estudio del 2020 en el cual primero para establecer un programa de prevención es importante identificar los factores de riesgo que están asociados a la lesión. Y la mayoría de estos riesgos son factores son múltiples factores, y tenemos la edad avanzada, antecedentes de distensión de isquiotibiales, lesiones de ligamento cruzado y también distensión de pantorrilla. Fueron factores importantes para la distensión de isquiotibiales. Este es un estudio de ahora, de abril del 2020. Acá vemos también un estudio, un metaanálisis en el cual nos habla de los programas multifacéticos, ejercicios excéntricos, isquiotibiales combinados con ejercicios pliométricos de equilibrio, resistencia, agilidad y flexibilidad. Todo esto, ¿qué hizo? Modificó
positivamente los factores de riesgo del ligamento cruzado y las lesiones isquiotibiales. Acá vemos a las leonas entrenando todos estos programas multicéntricos, ¿no? La investigación se ha también centrado en comprender los factores que aumentan el riesgo de un individuo, y acá vemos que la información genética también es importante, y siempre la menor fuerza excéntrica y los isquiotibiales más cortos es algo preponderante, nos muestran estos estudios del 2018, en el cual ha llevado a una popularidad de la fuerza excéntrica y al ejercicio nórdico, y cuya utilización correcta ha demostrado reducir las tasas de lesión. Acá vemos dos estudios donde también metaanálisis y en fútbol y también en otros deportes, donde nos habla que los programas de prevención que incluían ejercicio nórdico redujeron las lesiones de isquiotibiales en un 51%. Acá vemos, yo trabajo en el Jockey Club Rosario, en el cual también se utiliza este tipo de ejercicio. Acá un estudio del 2020 reciente también que hizo un programa en el cual, para demostrar el programa excéntrico, la fuerza y la flexibilidad muscular, un programa de 6 semanas con 4 ejercicios para los músculos isquiotibiales para implementar en un contexto del mundo real, en atletas aficionados, esto en el Jockey Club, en una cancha que tenemos donde hay varias divisiones entrenando, y se necesitan más estudios para que este entrenamiento excéntrico pueda disminuir la incidencia de lesiones en una población de alto riesgo. Fíjense, este programa, pongo en estos 4 estudios, que son estos 4 ejercicios que son comunes y que se realizan mucho en el entrenamiento, y se vio que después de 15 sesiones de este programa ya se observaron significativa fuerza excéntrica de los isquiotibiales. El GPS, como decíamos, también es importante en los clubes de elite, en el alto rendimiento. Nosotros acá con las leonas lo utilizamos y se utiliza en los entrenamientos, y entonces para monitorear las distancias de carrera de alta intensidad, las velocidades máximas, y es clave para la prevención de las distensiones isquiotibiales. Componente subjetivo del jugador. Esto es una plataforma que utilizamos en el Jockey Club, en el cual el jugador entra por el celular, le lleva 15 segundos y donde se le hace 4 preguntas. Ahora le agregamos la del COVID, pero si no, era la recuperación, el dolor muscular, la energía y el descanso, donde pulsa. Hoy los chicos y cualquier jugador, el teléfono lo hace rápido. Eso a nosotros nos da un índice de componente subjetivo, de cómo se siente el jugador en el día de hoy. Después nos da la sensación de esfuerzo del jugador de la jornada del día anterior, y el índice de lesión, qué tan cerca tuvo una lesión ese jugador, ¿no? Esto nos da fíjense, una planilla en el cual me llega a mí como médico del club y me da unos semáforos. En esos semáforos, amarillo, verde y rojo, yo tengo que estar atento y tengo que llamar al PF, al entrenador. Mirá, acá esta chica, fíjate que está con el semáforo rojo. Y bueno, es importante a la hora de prevenir una lesión, es importantísimo. Acá también, porque los jugadores ya conocen los músculos y ellos mismos ponen el músculo que les molesta. Fíjense, está en amarillo, marcó isquiotibiales. Pero bueno, muchas veces uno llama y esta jugadora yo la llamé y no, me dice, no, había dormido muy mal, no había dormido porque estamos hablando de deportista amateur, había estudiado, que yo no, bueno, no durmió. Bueno, para ese día estarle atento a ese jugador. Pero uniendo así tanto la experiencia práctica como la científica, la lesión muscular es multifactorial, la prevención debe ser multidimensional, como bien estábamos hablando antes. Esto en diferentes, en Mar del Plata, en concentraciones, esto en Valencia, en el parque, siempre nosotros ahí, el médico, el PF, el kinesiólogo, siempre todos ahí cerca de los jugadores, estamos hablando de deportistas de elite, mirándola, viendo cómo está ese parque, cómo estaba el piso, cómo estaba el clima, cómo estaba cuando nos íbamos a un parque, qué cerca teníamos algún centro médico, que bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso me parece importante esto, que la lesión es multifactorial y la prevención debe ser multidimensional. Conclusiones. La mejor estrategia es un protocolo individualizado para todos los jugadores. Este protocolo va a variar según la función del jugador, el momento en el que nos encontramos en la temporada y el tipo de lesiones que ha sufrido en el pasado ese jugador. Eso es fundamental, por eso conocerlo, saberlo, estarle encima, averiguar toda la info de cada jugador. El trabajo de fuerza, la corrección de desequilibrios para conseguir una mejora de la coordinación intermuscular.
para prevenir estas lesiones. El control del gesto deportivo en cuanto a la técnica, repetición y supervisión. Ese gesto yo puse 1 para que entiendan. Yo soy entrenador de hockey, entonces a veces tengo esa visión como entrenador y como médico deportólogo, pero es fundamental poder estar ahí con el PF, con el kinesiólogo y con el médico de campo para el control de ese gesto en cualquier deporte. La alimentación e hidratación adecuada más el descanso son fundamentales para evitar la lesión muscular, eso estamos todos de acuerdo, y unir la experiencia práctica como la científica. Por eso yo me basé en la evidencia científica, pero también voy a la práctica, a lo que uno tiene, a lo que uno puede realmente realizar y lo que tengo potenciarlo. Porque si no siempre estamos en la queja, y pero a mí me falta esto, y pero a mí me pasaba a mí cuando yo escuchaba, y pero esto tienen todo, bueno, pero yo también pasé por todas y por ahí ahora tuve la suerte de estar en una, con las Leonas, donde uno, bueno, ahí está todo, pero también hay que estar encima. Y puedo estar en un club amateur donde, bueno, también las cosas de que nos genera a nosotros distintas maneras de poder estar y de poder tener una prevención del jugador. Entonces, creo que en todas las etapas deportivas es fundamental unir la práctica, la experiencia práctica con la científica, ¿no? Bueno, gracias Diego, un poco rosarino también es, así que creo que había que estamos todos en esto, en muy sentido, así que bueno. Muchísimas gracias a la FAMEDEP de nuevo y a Fabio. Gracias. Bueno. Estás muteado. Diego, estás muteado. Ahora sí, no lo podía. Muy bien, muy linda la charla, muy interesante, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la segunda y dejamos las preguntas al final. Vamos con pubalgia en el rugby. Nos va a hablar el doctor Juan Roulión, que es médico deportólogo, director médico de Dinamia, Centro Médico del Ejercicio. Es docente de la Universidad Nacional de Rosario. Ha hecho una rotación en rehabilitación física en la Clínica Universitaria Navarra, España. Es secretario de Armede y miembro del Tribunal Evaluador de la Especialidad de Medicina del Deporte del Colegio Médico de Rosario. Juan, ¿estás ahí? ¿Estás listo? Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Ahí pongo para compartir pantalla. Cuando quieras, ¿no? Ahí se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación. Quería agradecer a la FAMEDEP, a Fabio, por la invitación a disertar en tremendo congreso. La verdad que espectacular la organización, espectacular la cantidad y calidad de disertantes, así que un orgullo poder estar acá. Bueno, antes de empezar la charla, como buen rosarino, al igual que Marcelo, quería dedicarle esta charla al mejor jugador que tuvo Newell's en su historia. Bueno, yo voy a hablar de pubalgia. Como le dice la palabra, sería dolor en el pubis. En su definición, sería un síndrome doloroso de la región inguinopúbica que afecta a los que practican deporte con cierta regularidad. Otra definición que vamos a encontrar por ahí va a ser que es un dolor crónico inferior de abdomen e ingle sin la presencia de hernia verdadera. Esta definición la verdad que no me parece buena, pero creo que existe porque cuando leemos todos los papers en inglés se la llama sports hernia y la realidad es que no hay una hernia, entonces tenemos que tener en claro eso. Para comprender la pubalgia tenemos que primero comprender bien la anatomía del pubis, ya que es una región muy pequeña donde se insertan muchas estructuras. Se insertan los rectos abdominales, los transversos, el oblicuo externo, el ligamento inguinal, los pectinos, el aductor corto, largo. Tenemos la sínfisis del pubis, que también puede estar inflamada e irritada. Entonces tenemos que saber la anatomía y cómo funciona todo esto. Con respecto a la epidemiología y la fisiopatogenia de la pubalgia,
Sabemos que es más frecuente en hombres, según los artículos que leamos, vamos a encontrar que es entre 2 y 3 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Su incidencia, según el deporte, puede ser entre el 2 y el 6%. Con respecto al rugby, la mayoría de los estudios indican que está entre un 5 y un 6%. Ya vamos a ver por qué características. Se dan los extremos de la carrera del deportista, si bien se puede dar en cualquier momento, es mucho más frecuente al inicio de la actividad deportiva profesional, o sea, entre los 17 y 18 años, o cuando está terminando su carrera deportiva entre los 30 y 35 años. Y con respecto a la fisiopatogenia, lo más común es que hay un desequilibrio muscular en la estabilización de la pelvis, donde tenemos una pared abdominal débil, laxa, y unos aductores fuertes, acortados y contraídos. Este trastorno nos lleva a una hiperlordosis de la pelvis, ya que al estar debilitados los rectos abdominales y tirar hacia abajo los aductores que están hipertensos, generan una inclinación con una irritación en la zona y una inestabilidad lumbopélvica y en la región de la sínfisis pubiana. Con respecto a los factores predisponentes, los podemos dividir en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos serían una dismetría de miembros inferiores, la hiperlordosis, las alteraciones dinámicas musculares, ya sean la debilidad neuronal, la hipertonía de aductores o algunas otras alteraciones musculares que podemos encontrar. Y los extrínsecos serían con respecto al entrenamiento, que haya sobreentrenamiento, una mala periodización, microtraumatismos repetitivos, una mala superficie de entrenamiento, de juego, y deportes con patada, fuerza, saltos y cambio de dirección. Remarco esto porque cuando vamos al rugby nos encontramos con un deporte de patadas, de fuerza, de saltos y de cambio de dirección de carrera. Entonces, de ahí que la preponderancia con respecto a otros deportes sea un poquito mayor. Conociendo la biomecánica del pubis, vamos a entender por qué en algunos deportes se altera un poco más que en otros. Cuando estamos en estáticos parados, hay una distribución homogénea de fuerzas dentro del pubis, que hay fuerzas descendentes que vienen desde el tronco y miembros superiores, y fuerzas ascendentes que vienen desde los miembros inferiores, que generan una compresión de la sínfisis pubiana. Esta es una compresión homogénea y normal. Ya cuando nos paramos en una pierna, en un apoyo unipodal, esta distribución de fuerzas se altera y las fuerzas descendentes del tronco se van a ir hacia el lado de la pierna de apoyo, que va a mantener la fuerza ascendente, y la pierna de no apoyo va a hacer una fuerza descendente con un descenso con una rotación de esa cadera hacia ese lado y un descenso de esa hemipelvis, de ese pubis, empezando a irritar un poco la región pubiana. Cuando hacemos el gesto de patada, se produce exactamente lo mismo, pero al haber mayor inercia y mayor fuerza, esta traslación es mayor. Con respecto a los saltos y caídas en un pie, va a depender de la altura de la caída, pero va a haber en la pierna de apoyo un gran ascenso y en la pierna de no apoyo un gran descenso que va a llevar a un movimiento contrario en la sínfisis pubiana que con la repetición genera mucha irritación e inflamación. Con respecto a las formas clínicas de la pubalgia, podemos encontrar una afectación en la sínfisis del pubis y sus anexos, una lesión baja de los rectos abdominales y una tendinopatía insercional de los aductores. El diagnóstico lo vamos a hacer, como en la mayoría de las patologías, por anamnesis, por examen físico, por ecografía y en algunos casos con resonancia magnética u otros estudios. Con respecto al interrogatorio en la anamnesis, vamos a preguntar mucho sobre lo que hablamos recién de los factores predisponentes. Tenemos que hablar sobre
cómo entrena, cuánto entrena, dónde entrena, la periodización de estos entrenamientos, los ejercicios que realiza, si hay o no microtraumatismos, si hay sobreentrenamiento, la superficie donde entrenan, la superficie donde juegan. Tenemos que saber sobre el volumen, la intensidad y la frecuencia de juego, o de los entrenamientos. O sea, cuando hablamos de volumen hablo de las series y las repeticiones, cuando hablo de la intensidad hablo del esfuerzo, y cuando hablo de la frecuencia de las veces por semana que lo realiza. Dentro de la semiología, con un buen examen físico, más el interrogatorio, más movilizaciones, más puntos dolorosos, vamos a poder estar muy orientados hacia el diagnóstico, y esto lo complementamos siempre con un algoritmo imaginológico, donde según la estructura que queramos estudiar podemos pedir diferentes estudios. Para mí, en mi experiencia personal, si uno tiene un ecografista realmente avesado en la parte osteomioarticular, con una ecografía podemos casi asegurarnos el diagnóstico, pero bueno, para el estudio de la pared abdominal vamos a solicitar una ecografía, para la región pubiana también lo podemos realizar con ecografía, y para ciertas patologías, por ejemplo una osteitis, podemos pedir una resonancia para poder visualizarlo un poco mejor. Con respecto a estudiar cadera, también con ecografía, también con resonancia, para ciertas patologías, no sé, para un impeachment podemos pedir una artorresonancia, podemos pedir una radiografía, podemos pedir tomografía también. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, tenemos los diagnósticos diferenciales que vienen de los genitales, la epididimitis y la orquitis, las patologías circundantes, como una bursitis traumateria, una necrosis ósea, una fractura por estrés del cuello femoral. Una hernia L3 va a dar dolor semejante y en la misma zona. Un desgarro muscular, un desgarro aductor, que es una lesión muscular y no una tendinopatía. Una hernia inguinal, desprendimientos del isquio o del espinilio del nervio acromiogenital. Y el impeachment femoroacetabular, el cual lo puse en negritas y lo remarco porque en la experiencia en consultorio de uno en pubalgia es una de las patologías donde es más difícil hacer el diagnóstico diferencial quizás, o donde más concurren para uno un diagnóstico erróneo. El impeachment se trata de una reacción anatómica anormal entre la acetábula y la cabeza del fémur. Tenemos distintos tipos, el tipo Cam y tipo Pincer, según donde esté la localización de la alteración, pero lo que va a producir va a ser una degeneración tanto del cartílago articular como del labrum, y es un factor predisponente a una artrosis precoz de cadera. Pero con respecto a la pubalgia, se da también en adulto joven que practica deporte, y el dolor es en la misma zona, pero luego con los estudios y con un buen examen físico, haciendo movilizaciones, flexiones y rotaciones de cadera, vamos a poder orientarnos hacia el impeachment en contra de la pubalgia. Bueno, con respecto al tratamiento de la pubalgia, estuve viendo muchos estudios, pero resumido frases de dos grandes fisioterapeutas y estudios realmente muy buenos. Uno, Gray Cook, que dice que él cree que con un buen programa de rehabilitación sin cirugía, puede tener el mismo resultado que con cirugía, siempre y cuando pueda retirar al deportista de la práctica deportiva. Y Rosenharberger dijo que el tratamiento conservador, retirando al deportista de la competencia, permite una curación de entre el 80 y el 85% en 3 meses. ¿Qué nos pasa a nosotros en el consultorio? Esto al deportista no le importa. Al deportista lo único que nos va a preguntar es cuándo vuelvo a jugar, cuándo estoy curado y quiere volver, y no quiere dejar. Con respecto a los objetivos específicos del tratamiento, el punto 1 es sacar el dolor. Para poder trabajar sin dolor, esto lo podemos hacer con AINES, con crioterapias, con miorelajantes, con corticoides. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer para bajar dolor. Tenemos que mejorar la vascularización local.
lograr una buena activación muscular, compensar lo que es fuerza y flexibilidad, reeducar el movimiento y el control motor normal, hacer una reeducación de carrera y marcha, para luego poder regresar a la actividad deportiva cuando el deportista ya puede estar haciendo movimientos explosivos, ya puede estar haciendo pliometría, saltos, cambios de dirección. Recién ahí vamos a hacer el return to play. El tratamiento quirúrgico consiste en la relajación de los aductores cuando estos están demasiado tensos y potentes, y en un retensado abdominal cuando están débiles y laxos. Otros tratamientos, nombro la prototerapia. Hay un estudio del doctor Gastón Topol, que es de acá de la ciudad, con respecto a la prototerapia, que tiene resultados muy prometedores, y también el MEP. Prevención, hay que corregir los factores intrínsecos, o sea, compensar las alteraciones estáticas, dinámicas y los déficits cualitativos que hablamos. Hay que hacer un fortalecimiento abdominal de los aductores de cadera y una relajación de los aductores y los flexores de cadera. Y corregir los factores extrínsecos. Para eso tendríamos que haber hecho un buen interrogatorio y hablar de la frecuencia de los microtraumatismos, usar bien los tiempos de entrenamiento, los descansos, hacer una buena entrada en calor, tener buenos elementos, hacerlo en una superficie acorde. Los ejercicios para la rehabilitación, lo más importante es lograr explicarle al deportista que no tiene que parar, y por favor a todos, no paremos a un deportista con pubalgia. Lo que nos vamos para atrás en el entrenamiento, después nos cuesta semanas recuperar. Lo importante acá es trabajar sin dolor. Hay que hacer ejercicios individualizados basándose en el nivel de entrenamiento del atleta y la disciplina deportiva que practica, trabajar la estabilización del core, restaurar la inclinación pélvica y el entrenamiento postural y de carrera, pero no parar nunca de entrenar, buscar con qué ejercicios trabaja sin dolor, y de ahí en más ir corrigiendo las alteraciones para poder volver a la práctica deportiva. Bueno, nuevamente muchas gracias por esta invitación y a disposición. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Excelente la charla. Vamos con la última, abordaje de tendinopatías en el alto rendimiento, con nuestro último participante que estuvo un poquito con algunos problemas por la tormenta. Martín, ¿estás ahí? El doctor Martín Turco, lo voy presentando, especialista en medicina del deporte, especialista recertificado en la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, miembro del Tribunal Evaluador de Medicina del Deporte del Colegio Médico Rosario, expresidente de Armede y miembro de su comisión directiva. Trabaja en la unidad de traumatología del deporte, del Sanatorio Parque de Rosario, y en la unidad de terapias regenerativas, y es responsable académico de la residencia de ortopedia y traumatología del Sanatorio Parque. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, Diego. ¿Pasado por agua? Una locura. Me fui al pueblo vecino para conseguir luz. Bueno, me alegro que hayas podido estar, y te agradezco el esfuerzo para que nos des esta disertación. Cuando quieras, Martín. Por supuesto, bueno. El esfuerzo valió la pena para estar con ustedes. Un segundo. Te pido que me avises si alguna diapositiva no se ve o no se me escucha por el tema de la tormenta. Está perfecto, se ve bien y se escucha perfecto. Tranquilo. Perfecto, bueno. Sumarme al saludo y a las felicitaciones de mis colegas. Los objetivos de la presentación es ver el concepto de la tendinopatía, fisiopatología, aproximación diagnóstica, algunos tratamientos y tratar de justificarlo desde la bibliografía. Cuando hablamos de tendinopatías nos referimos al dolor sobre la estructura tendinosa en cualquier parte del mismo, desde su entesia a la unión con el músculo. En cualquier segmento del mismo puede generarse dolor. Y los más comunes son estos que estoy mostrando aquí: el Aquiles y el tendón patelar en el miembro inferior, el epicondilar, sobre todo el lateral, y el manguito rotador en el hombro.
es una patología que es de muy alta frecuencia y que a veces puede llegar a ser incapacitante para el deportista. A veces son recidivantes, lo que genera que muchas veces generen un difícil abordaje y muchas pérdidas económicas que terminan generando conflictos en los cuerpos técnicos. Si yo les muestro esta fractura de tobillo, tratada con osteosíntesis de los dos maléolos y de la sindesmosis, y le digo que este deportista volvió en 4 meses, a nadie le sorprendería y a nadie le generaría ningún problema. Si nosotros entendemos que a veces una tendinopatía nos puede llevar al mismo tiempo que una fractura de estas características, es cuando empezamos a darle importancia a la misma. Entendamos que la lesión deportiva se cuantifica en la cantidad de horas de entrenamiento y de competencia que el deportista se pierde de realizar. Así que volvemos a hacer énfasis en eso, a veces las lesiones tendinosas pueden ser un dolor de cabeza. Bueno, no meterme mucho en esto porque se ha hablado bastante aquí en el Congreso, es un tejido especializado que transmite la fuerza en las palancas de colágeno tipo 1, de cadenas largas y sobre todo de metabolismo lento. Lo único que me gustaría dejar en claro es esto, la curva de tensión-elongación, entendemos que el tendón tiene poca capacidad de elongación. Cuando pasa el 4% de su estructura, comienzan a generarse las lesiones microscópicas. Rupturas microscópicas, y cuando pasamos el 8% estamos en riesgo de generar una ruptura del tendón. Esta es la fisiopatología por todo conocido, que no quiero ahondar porque recién Juan lo describió perfectamente, pero básicamente tenemos factores intrínsecos, es decir, aquellos que traemos de fábrica, aquellos que son propios del deportista o no modificables, y tenemos los extrínsecos, que son aquellos que vienen desde afuera del deportista, que tienen que ver con el deportista y con su entorno, está en donde los errores de entrenamiento son la principal causa, y estos sí son modificables y son en los que nosotros tenemos que andar. Tener en cuenta también en tendones que hay algunas circunstancias en las que el componente biomecánico puede no estar presente, o puede estar presente y agravado por alguna de estas características: colesterol alto, ácido úrico alto, patología diabética, renal, endocrina, reumatológica, es muy común, como así también algunos medicamentos, las estatinas, los corticoides, los anabólicos, los antibióticos, muy claramente, por sobre todo ellos, las quinolonas, y bueno, ya hay reportes de genes que estarían codificando mayor riesgo de tener una tendinopatía. Cuando hay muchas teorías, nosotros entendemos que todavía no está del todo claro, pero se postula que hay una reducción del flujo de perfusión, microtrauma continuo, que es lo más estudiado y lo que yo considero que tiene más preponderancia, irritación química, hipoxia y daño neuronal e hipernovación. Cuando nosotros vemos una estructura tendinosa como esta, en la imagen se ve lo que sería a la izquierda de su pantalla un tendón normal y a la derecha, la otra mitad, un tendón que está con lesiones, vemos que hay cambio de colágeno, metaplasia y hiperplasia de tenocito, desorganización de su fibra. Acuérdense que las fibras son todas paralelas y aquí se pierde esa arquitectura. Algo de edema, hiperplasia de fibroblasto, fibrosis, angiodisplasia y calcificaciones. Cuando nosotros vemos todas estas lesiones, nos remontamos a anatomía patológica y no tenemos duda de que es un proceso degenerativo el que afecta al tendón. Entonces, si un proceso degenerativo no es un proceso inflamatorio, ¿por qué duele? Bueno, de lo poco que se sabe, de lo mucho que se investiga y lo poco que se sabe, es que estas sustancias terminarían estimulando las terminales libres del dolor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, muy sencillo. La clínica es el dolor espontáneo, palpatorio, con las maniobras de provocación del tendón, que después, luego, según la decisión del profesional, se va a apoyar en estudios auxiliares de diagnóstico, como la ecografía, quizás el mejor método, estático dinámico, y con su modalidad Doppler para ver hipervascularización, la resonancia cuando no nos quedemos cómodos o no hayamos sacado todas las dudas con ecografía, el laboratorio para ver alguna de las variantes mencionadas anteriormente, y la radiografía y la tomografía podrían tener un lugar en las calcificaciones heterotópicas o en algún lado donde alguien puede tener una consolidación viciosa de una fractura que podría estar alterando la normal biomecánica del tendón. La terapéutica es lo mismo que en cualquier patología, traumatología del deporte. Tenemos en un extremo el tratamiento conservador, el intervencionismo y el quirúrgico en el otro extremo. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente con un diagnóstico de tendinopatías? El diagnóstico está hecho, hay que tratarlo. Lo primero que tenemos que evaluar son estas variables que yo les muestro. Los ejes, cómo está la fascia, cómo está el core y sobre todo el gesto, que es lo que hablaba muchísimo Marcelo en su primera presentación. El gesto deportivo quizás sea lo más importante a chequear en la patología tendinosa. ¿Por qué? Porque no somos estructuras estáticas nosotros. Si vemos en la imagen, esta jugadora de básquet, todas las variables que interfieren en un simple movimiento, fíjense que está
con la pelota intentando picarla o dar un pase, no sabemos, pero fíjense todas las variables que interfieren en un movimiento en el deporte. Por eso yo lo llamo más como que son lesiones funcionales dinámicas y no quedarnos solamente con las lesiones estructurales en el tendón. Obviamente el tratamiento ortopédico de entrada siempre, y le diría casi la totalidad de las veces, o la gran mayoría, en donde ortesis, plantillas, vendajes funcionales, técnicas manuales, movilización precoz controlada, serían el tratamiento de elección en la patología tendinosa. La fisioterapia lo pongo como una interrogación, yo no considero que tenga algún beneficio, quizás alguien en la sala pueda tener un poco más de experiencia que yo en esto y desasnarme, pero no entiendo que la parte de fisioterapia tenga algún beneficio. El MEP sí, también me parece que hay un auge del mismo y que si lo hace una persona que está entrenada, alguien que está formado, es una muy buena herramienta para tratar las tendinopatías. Lo que buscamos con el MEP, además de la corriente que pasamos, es generar un daño, que es parecido a lo que vamos a ver luego en la parte de intervencionismo. No quiero repetir lo que dijeron mis colegas, pero siempre apuntamos lo mismo en traumatología del deporte, que es modificar los predisponentes y evitar los desencadenantes. ¿Y cómo? Bueno, liberando la fascia, estabilizando el core, el desarrollo propioceptivo, la coordinación, el rango de movilidad, eso es fundamental, que es algo que nosotros no prestamos mucha atención, los rangos de movilidad en las dos cinturas, tanto en la escápula humeral como en la coxofemoral, y el fortalecimiento específico del sector en el que el tendón se haya afectado. Una palabrita, y tampoco es mi área, pero para tener muy, muy en cuenta, los excéntricos gozan de excelente evidencia en la literatura, incrementaría el metabolismo del tendón, estimularía la producción de colágeno tipo 1, inhibiría los neovasos, o por lo menos el ovillo de los mismos, y generaría una adaptación de la unidad músculo-tendinosa. Quirúrgico. Yo creo que, sacando la patología del manguito rotador, que son por ahí un poco más frecuentes que se puedan operar, le diría que es casi excepcional el tratamiento quirúrgico del tendón. Primero porque la literatura siempre habla del tratamiento quirúrgico cuando pasan 6 meses de dolor, lo cual me parece súper arbitrario. ¿Por qué no a los 5? ¿Por qué no a los 8? O cuando fracasa el tratamiento conservador. Y aquí yo creo que donde también me gusta siempre detenerme, el fracaso del tratamiento conservador no quiere decir que el tratamiento conservador no sirva, sino que muchas veces no es el tratamiento adecuado para la patología. Así que antes de ir a operar un tendón, yo sugeriría ir para atrás en los pasos, empezar de cero. Esto es lo que nosotros vimos durante mucho tiempo, el concepto de lesión, inflamación y dolor. Entonces era lógico darle un antiinflamatorio, tratar el dolor y seguir por ese lado. La realidad es que ha aumentado muchísimo el avance en un montón de áreas de la medicina, pero sobre todo en el último ítem que yo menciono, que es el acceso a la información. Hoy en día el que quiere puede tener acceso a la información, y entonces empezamos a cambiar algunos paradigmas. Entendemos a la inflamación como un concepto aliado y no como la causa a ir a destruir. Fíjense, la cicatrización normal de cualquier herida arranca con un proceso inflamatorio. Por eso sería lógico ese proceso inflamatorio no eliminarlo con antiinflamatorios como hacíamos tiempo atrás. La idea es que nosotros podemos respetar la fase 1, la fase inflamatoria, estimular la fase proliferativa y favorecer la fase de remodelación. Así que en estos conceptos que nosotros estamos viendo últimamente, entendemos esto, el cambio, que yo creo que es paradigmático en disminuir el tiempo fibroso. Nosotros tratamos de que la cicatriz sea lo más anatómica posible, y si es posible, igual a la célula lesionada. Y bueno, eso se relaciona mucho con los procesos que nosotros vayamos haciendo en la parte inflamatoria y en la parte proliferativa. Fíjense que les pongo un recorte de diario de cómo avanzan las terapias regenerativas en los deportistas. Cuando algo se mediatiza demasiado de la ciencia, uno tiende a desconfiar un poco. Pero bueno, la realidad es que si bien hace más de 50 años que se vienen realizando, han adquirido auge en los últimos años, en las últimas 2 décadas quizás, y la oportunidad de esta maldita pandemia me permitió estar en un congreso de regenerativa este año, donde expusieron los mejores profesionales que están en ortobiología del mundo. Así que le traigo algunas de las cosas que ellos han propuesto como actualizaciones.
Terapias de onda de choque es una técnica que surgió como para romper una piedra y termina regenerando, entonces parece medio raro. Pero bueno, una explosión controlada que cambia el tipo de energía y genera un efecto biológico. Como lo hacíamos antes, que decíamos con el MEP, con la aguja, que además de la parte eléctrica lo que tratamos es de romper, bueno, aquí buscamos lo mismo, buscamos inflamar. Acuérdense que el cambio, el paradigma más importante es el cambio en el concepto de que la inflamación es un aliado. Hay alta evidencia científica del uso de estas terapias, incluso ya hay un consenso del uso de estas terapias y de quiénes son las que lo tienen que usar para que lo use gente capacitada, y vuelvo a insistir con esto, igual que como hablaba con el MEP. Pero fíjense que hay más alternativas. Esta es la peroterapia, es una inyección de dextrosa que puede ir acompañado, ¿no?, de lidocaína para diluirla o para acompañarla simplemente. Yo creo que es un recurso súper noble y en tendón quizás hoy en día yo considero que es lo que mejor utilidad tiene. También tiene un efecto, si bien tiene un efecto de shock osmótico, también tiene el efecto de la aguja, o sea que también aquí estaríamos instruyendo y generando una inflamación controlada, que es lo que buscamos. Nosotros buscamos que esa inflamación la podamos manejar. Aquí hay algo de evidencia, algo de lo que nombró Juan también, porque justo es el mismo autor, pero tenemos en epicondilosis, en pubalgia, en tendones glúteos, así que tenemos bastante evidencia de preloterapia como para utilizar en tendón. Y por último, de los tres quería nombrar el plasma rico en plaqueta, que quizás tenga que ver con la vedette de lo que es el tratamiento de tendón hoy en día. El plasma rico en plaqueta, ustedes saben que se le saca sangre al paciente, se centrifuga, se separan los distintas... Perdón, voy a poner esto porque justo truenos bárbaros. Se separan los sobrenadantes del plasma y lo que se inyecta es el plasma rico en plaquetas. Esas plaquetas contienen en sus granos los factores de crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la evidencia. Y lo primero que me gusta mostrar en bastantes charlas de las que doy, no solo en las de tendón, fíjense que el British Journal de Sport Medicine en 10 años muestra un montón de evidencia contra el uso de estas terapias. Acá hay una revisión de Conclén también, que sería que no, los resultados disponibles, la bibliografía disponible, no apoyaría el uso de estas terapias. Entonces, algo de lo que hablamos siempre con Juan, con Marci, que hablamos el otro día por teléfono con Diego, ¿por qué la evidencia aún no es concluyente en esta terapia? Bueno, esto es lo que yo creo, esto es particular, de por qué no es concluyente la evidencia. Primero porque todos sabemos de la personalidad de la lesión deportiva. O sea, no es lo mismo que el tejido se lesiona, el tamaño, la localización, los antecedentes, el deporte que realiza en el momento de la temporada. No es lo mismo que un tendón se afecte en un arquero que en un jugador que juega de wing derecho, por ejemplo. En el fútbol, que quizás es lo que yo más manejo. Entonces, ahí tenemos una de las cosas por qué la evidencia no es concluyente. Lo segundo, fíjense esto. Acá el autor que propongo que si pueden, miren este estudio que es de Jorge Chala, que es un argentino que está en Estados Unidos, y él hace un pedido desesperado a tratar de estandarizar esto. Fíjense todas las variables, aquí hay 15 variables que podrían condicionar el PRP que nosotros vamos a obtener. Esto es de medicina en general, porque la evidencia aún no es concluyente. Bueno, el diseño metodológico es fundamental. O sea, lo indicamos en clínica, en radiología, en ambos. Los grupos están aleatorizados, los grupos son homogéneos, son heterogéneos, cómo se miden los resultados, el ciego, el seguimiento, etc. Y por último, perdón, y eso también tiene que ver con los médicos. Fíjense esta imagen que está en este trabajo que yo les muestro acá abajo, que habla sobre una en Estados Unidos, que dice, si tiene dolor, stem cell. O sea, así nomás. Entonces, tengamos en cuenta que a veces el profesional es quien condiciona esa evidencia que no sea concluyente, por diagnóstico erróneo, por mala selección del paciente, por falla en la indicación, y por lo que les dejo marcado abajo el error médico, los conflictos de interés y un concepto económico. Todos tenemos capacidad de hacer una infiltración y es seductor, o sea, hago plasma rico en plaqueta que la gente quiere, lo hago, es barato, es barato, digamos, para hacerlo, y se cobra bien con honorario. Entonces, es seductora a intentar meterse en esto. Pero entendamos bien que no es lo que debería hacerse. Necesitaríamos tener mayor formación en esto, mayores profesionales capacitados para poder realizarlo. Me gusta también poner esta imagen. ¿Por qué? Porque les muestro que no sirve o que
que la evidencia no es concluyente, mejor dicho, pero no todo es evidencia en medicina. O sea, si uno quisiera comparar si el paracaídas sirve para no matarse al tirarse de un avión, necesitaría tener un estudio randomizado doble ciego en el que un grupo se tire con paracaídas y otro grupo se tire sin paracaídas o con un paracaídas que no funcione. Entonces, obviamente, en la revisión de esta gente en la literatura no puede justificar que el paracaídas funcione. ¿Por qué? Porque no hay estudios que lo avalen. Entonces, ten en cuenta que a veces la evidencia es finita. Cuando les hablaba de las regenerativas, probablemente esto es lo que estemos viendo nosotros. Estamos tirando con municiones, elegimos un plasma rico que tiene el mismo plasma rico, lo usamos para hueso, para tendón, para músculo, para ligamento. Y lo que deberíamos hacer en el futuro es esto, es tratar de tener un plasma rico para tendón, uno para ligamento, uno para músculo y uno para hueso. Finalizando, tenemos patología frecuente, poco clara, evidentemente degenerativa, ya no hay duda, salvo algunas excepciones, pero es siempre degenerativa, que a veces puede ser incapacitante para el deportista, en donde los efectos microtraumáticos, el estrés continuo, el sobreuso, sumado a las alteraciones posturales, a las desaxiaciones, a todos los problemas mecánicos, podrían generar esta patología. Los abordajes son múltiples, no olvidarnos ni desdeñar el tratamiento ortopédico, que es el que se debe utilizar casi siempre, yo le diría siempre desde inicio, y casi en la totalidad de los casos, en donde el excéntrico termina siendo el quizás más importante. Ahora, cuando no hay posibilidad de hacer un excéntrico, porque está en la unión con el tendón, o cuando es en tibial posterior, como uno hace un excéntrico del tibial posterior, es medio difícil. Entonces ahí es donde las terapias regenerativas pueden llegar a tener un lugar. O cuando fracasa ese tratamiento bien ejecutado. Insisto con lo mismo, no es fracaso, sino es fracaso de un tratamiento bien ejecutado. Faltaría un poquito más de evidencia para estar más tranquilos y ser cuidadosos con la indicación hasta que esto suceda. Les dejo muchas gracias, obviamente me sumo a lo de Maradona, pero bueno, yo les mostraba una parte que es donde Diego eligió para jugar cuando estaba en la selección. La imagen del costado me imagino que justifica por qué. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Martín. Gracias por el esfuerzo. Muy buena, muy completa la charla. Sumate ahora, hay un par de preguntas. Yo les voy haciendo y el que quiera responderla, activa ahí el micrófono. Acá Miguel Luján de Córdoba nos deja una preguntita que es acerca del porcentaje de tendinopatías pubianas versus las hernias del deportista. Y yo ya le agrego, ya que está, si la quieren responder, cuál es el manejo que harían en el caso de diagnosticar la hernia, si la operan, la mandan a operar por videolaparoscopía, por cirugía abierta, y si le hacen o no en ese momento alguna cirugía sobre el tendón, una tenotomía. Juan o Martín, que hablaron de tendón, cualquiera. Habla vos, Juan, y yo hablo de la parte quirúrgica, si querés. No, ahora tiene que activar el micrófono. Activa el micrófono, Juan. Ahí está, porque me figura que me lo que activar ustedes. Lo que pasa es que como veo, necesitaría que dejen de compartir pantalla para verlos a todos en galería y poder accionar más rápido. Ya mismo. Gracias. Bien, la pregunta era sobre los porcentajes de hernia y... Sí, de tendinopatías pubianas. Bien, la parte de tratamiento quirúrgico se la voy a dejar más a Martín, que es cirujano, o sea, es traumatólogo cirujano, pero con respecto a los porcentajes, hay un estudio español, dentro de lo que estuve viendo para armar esta charla, donde por guía ecográfica, que es como más diagnosticamos a las tendinopatías y a las hernias inguinales, sobre 400 casos de dolor inguinal, detectaron que aproximadamente 300 correspondían a pubalgias por tendinopatía de aductores, pero de los 400, 128 podían algunos ser exclusivos
tenían hernia inguinal, pero la mayoría era una pubalgia más hernia inguinal. No hay que descartar que se pueden dar las dos patologías a la vez. O sea que si pensamos que sobre 400 casos, 128 tienen hernia inguinal, más o menos un 30% tienen hernia, y eso hay que tratarlo generalmente. A ver, yo particularmente la pubalgia sin hernia estoy orientado al tratamiento convencional. Particularmente la dificultad que tenemos, y por lo cual considero que se operan más de la cuenta, es que en la cirugía también se justifica el poder parar al deportista. Paré porque me operaron. Si no, a veces es muy difícil parar al deportista. Decirle, no, mirá, tenés que venir a hacer una rehabilitación con muchísimo ejercicio, pero no podés jugar a tu deporte. Y ahí es donde se dificulta. Pero hoy toda la evidencia científica me habla de que con el tratamiento convencional tenemos exactamente los mismos resultados y en los mismos tiempos que con el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico nos facilita el parate, nada más. Y bueno, con respecto a la parte quirúrgica, lo dejo a Martín. Excelente, Juan. Coincido 100% con Juan. La forma de operarlo es hacer la tendinopatía de los aductores, ahí se puede hacer con anestesia local, y en el caso de hernias deportistas, lo que se hace es un refuerzo, porque es una real debilidad de la pared. Así que es un refuerzo que incluso no lo hacen tanto los traumatólogos, sino más bien que lo hacen los cirujanos, sobre todo los que tengan experiencia en la laparoscopía. Las series que hablan de casos quirúrgicos operados son ínfimas. O sea, si encontramos un trabajo de hernias operadas, son muy bajos. Entonces, no hay, como decía Juan, coincido con él, no hay evidencia, quizás por una N corta. Y quiero volver a pasos atrás, que es lo que decía anteriormente. Yo detesto el concepto de hay que operarlo porque lleva un tiempo X o porque no anduvo el tratamiento ortopédico. O sea, yo considero más que es quirúrgico de entrada algo, o bueno, si fuimos que fracasamos con el tratamiento ortopédico, revisemos los pasos en donde fallamos. Y si no fallamos en nada, recién ahí operarlo. Si no, lo único que me parece que hacemos es, a un tratamiento que ya fracasó, agregarle una cirugía. Bien, y agrego a lo que dice Martín, si el paciente con pubalgia es operado, igualmente tiene que hacer tratamiento conservador, va a tener que volver a entrenar y hacer las readaptaciones musculares y posturales para no reincidir. Sí, sí, tal cual. O sea, solamente sería quirúrgico entrar una hernia del deportista que no ha funcionado, que realmente sea eso, y que el dolor se deba solamente a eso. Que no sea mixta, que no sea algo de fricción femoroacetabular, como decía Juan. Pero que ahí es donde lo más importante. Después asegurarnos que el dolor es pura y exclusivamente de eso. Entonces allí es más fácil la cirugía. Pero hay que estar seguro de que es eso. Perfecto, perfecto los dos, muchísimas gracias. Una última, Marcelito, para entregar la mesa en hora. Si a la evaluación de las jugadoras de hockey, en cuanto a la parte preventiva, hacen una evaluación dirigida al tipo de predisposición, tanto postural, anatómica, algún déficit, para prevenir después cualquier tipo de lesión muscular, ¿no es cierto? Activar el micrófono a Marcelo Montraz. Ahí está. Ahí está. Escucha. Ahí está, Marcelo. Bien, sí, siempre se trata de, a principio de año, hacer una evaluación general de cada deportista, de cada jugador, donde se ve la parte ortopédica, la parte postural, y entonces, en cuanto a eso, cuando nosotros detectamos alguna lesión o algún factor predisponente, como yo lo dividía en factores determinantes, predisponentes, algún factor predisponente para tal jugador, se intenta de ir sobre ese factor, porque ahí es donde vamos a prevenir la lesión. Por eso era multifactorial y sobre todo la lesión la prevención de estas lesiones. Si nosotros no tenemos en cuenta a ese jugador, sea de elite o no de elite,
y esos factores predisponentes no los tratamos, no los atacamos, vamos a tener estas lesiones. Más allá que después la lesión isquiotibial, por ejemplo, se sigue dando, porque seguimos haciendo un montón de cosas y la lesión isquiotibial sigue estando en el fútbol, en el hockey, en el rugby, en todos lados. Pero bueno, sí estamos previniendo un montón de otras lesiones también, y como la isquiotibial. Entonces, yo creo que el estudio preventivo, postural, ortopédico y técnica de carrera, hoy se está utilizando mucho, de movilidad y de carrera, y ahí estamos detectando un montón de factores que nos van a prevenir estas lesiones. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, a los tres, Martín, Diego, dale una nomás. cosita, un minuto nomás, acabo de poner en el chat la dirección del Instagram, de la Asociación Rosarina de Medicina del Deporte y del Ejercicio. Tenemos una última jornada, ya terminamos el curso la semana pasada, que tiene que ver con la mujer y el deporte, que yo les dejaba el flyer ahí en la última diapositiva. Es gratuito, es con inscripción previa, pero es gratuito, así que nos interesaría sobremanera que el que quiera participar esté al tanto de esto. Agrego a eso, después le vamos a pasar el link y tenemos el apoyo de la FAMEDEP, así que agradecerle también por ayudarnos y que sigamos creciendo. Muchísimas gracias. Bien. La verdad que Fabio. Un gusto. Armed está trabajando excelentemente bien, una de las asociaciones más fuertes que tenemos en Argentina. Y bueno, gente joven como